Hola iglesia, ¿cómo están? Me gustó ese bendecido y en victoria. ¿Cuántos se gozaron la semana pasada? Precioso, precioso mensaje nos trajo el pastor Kenneth en Marcos capítulo 7. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios y en estas semanas que hemos estado hablando y estudiando el capítulo, todo el evangelio de Marcos, se ha ido abriendo la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero me ha ido el Señor mostrando algunas cosas que quizás las había leído, pero como que las estoy viendo desde un ángulo distinto, como que el Señor se encuentra en el lugar donde yo me encuentro y me dice: ven hijo, esto es lo que no habías visto. Es precioso el Señor y es preciosa su palabra. Amén. ¿Están listos para la palabra? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios bueno, por la oportunidad que me das, Dios, de poder dirigirme a tu pueblo. Te pido, Dios, que unjas mis labios. Habla a través de mí, mi Dios. Tanto ellos como yo necesitamos escuchar de ti en esta mañana, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Dios, que cautives nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar tu palabra y de esa manera ser transformados a través de ella. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. La semana pasada, como estudiamos, vimos una de las cosas muy interesantes. Vinieron los fariseos a Jesús y le hicieron un reclamo, una queja. Es curioso porque todo el tiempo no lo seguían, no creían en él, pero siempre venían a él, ¿para qué? Para instigarlo, para probarlo, para provocarlo. Y esta vez vinieron de la misma manera, con las intenciones de ¿qué? De provocarle, decir: hey, ¿de verdad estás enseñándole a todos estos discípulos, pero no les enseñas bien, Jesús? Míralos, ahí están como bárbaros. Ni siquiera se lavan las manos para comer. Y Jesucristo, aprovechando cada oportunidad, les dio una lección muy grande. Es precioso ver cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cómo podemos reaccionar. Y en muchas ocasiones, cuando estamos en la carne, se nos sale, ¿verdad? Decimos nosotros, se salió el apellido. Pero en Jesucristo siempre había gracia, había enseñanza y siempre aprovechaba la oportunidad para decirles algo. Y entonces Jesús les enseñó que la verdadera contaminación del hombre no viene desde afuera, sino desde adentro. Lo profundo de nosotros, de ahí se va a ver. Y dice Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. A veces le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Decimos: no, es que el diablo siempre me da dardos de malos pensamientos. No, también es cierto, pero también de lo que hay dentro de nuestro corazón están saliendo los malos pensamientos. Y es precioso, por eso el salmista le decía al Señor: escudriña mi corazón. Porque también es importante tener el corazón alineado con el de Dios. Porque dice: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Nada bueno sale del corazón cuando Dios no reina en nuestro corazón. Nuestro deseo es venir ante Dios y decirle: Señor, yo te entrego mi corazón. Saca, Dios, lo que no viene de ti y lléname de tu amor, lléname de tu gracia, lléname de tu perdón, de tu misericordia. Y empezamos a entregarle a Dios todo nuestro ser, toda nuestra vida. ¿Y saben qué? Dios es fiel y justo para terminar la obra en nosotros y nos va transformando. Y ya no contestamos, ya no reaccionamos, sino que ya contestamos y enseñamos con gracia y amor como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 7 de Marcos nos dejó una gran verdad. Escuchen esto. Jesucristo vino a transformar corazones, no a pulir las apariencias del hombre. Porque aparentemente los hombres mostraban ser diferentes con tradiciones vacías, rituales religiosos que no llevaban a nada, lavaban las manos para que la apariencia de ellos mostrara una santidad que no existía. Eran religiosos, vacíos, queriéndole enseñar a Jesucristo cómo debía de ser, y Jesucristo con su gracia le dice: no, están mal, jóvenes. Lo que contamina al hombre no es
la suciedad, la mugre de las manos, sino lo que hay dentro de cada corazón. Es una gran verdad. Hoy en Marcos 8, después de tratar con el corazón del hombre, Jesucristo trata con algo aún más profundo, la percepción espiritual. Ahora me dice usted, ¿y qué es una percepción espiritual? Y me encanta que, aunque no la escuché, sentí que me estaba haciendo esa pregunta. La percepción espiritual es la capacidad de entender lo que Dios está haciendo. Y no es solamente viendo con los ojos naturales lo que está ocurriendo enfrente de nosotros. Porque cuando vemos cosas que están ocurriendo, podemos verlas, pero no tenemos una percepción espiritual de lo que Dios está haciendo a través de eso. Y es una gran diferencia. Podemos ver la situación, la crisis, la enfermedad, podemos ver la escasez, podemos ver los problemas, persecuciones, podemos ver los problemas por todo ángulo. Estamos observando y estamos viendo, pero no quizás estamos ciegos a una percepción espiritual para ver qué es lo que Dios está haciendo a través de lo que estamos viendo. Y podemos caer en esa ceguera espiritual y seguir viendo la misma situación que quizás sentimos que no cambia, pero Dios puede estar trabajando en el corazón de nosotros. Porque a veces Dios puede operar en nuestra situación y puede hacer algo inmediatamente, un milagro en cualquier situación que estemos viviendo, en cualquier necesidad, enfermedad o lo que sea. Y Dios lo puede hacer instantáneamente. Pero la mayor parte de veces Dios trabaja en procesos. Porque Dios está trabajando no solamente en nuestra situación, pero más importante que trabajar en nuestra situación, Dios está trabajando en nuestro corazón. Y eso es muy importante, tener esa percepción espiritual para ver qué es lo que Dios está haciendo en este momento, a través de cualquier situación que enfrentemos. Es curioso porque siempre pedimos a Dios y oramos. Yo soy culpable de eso y le pedimos a Dios un avivamiento. ¿Alguien? Muchas iglesias hablan de avivamiento y queremos ese avivamiento y es cierto. Pero nos hemos detenido un segundo a pensar, ¿y cuál es el precio del avivamiento? En la Biblia vemos avivamientos a través de la persecución, el dolor y la muerte. Cuando la iglesia fue perseguida y muchos siervos de Dios perdieron la vida a causa del evangelio, hubo un gran avivamiento. Y cuando le estamos orando al Señor, y es bueno orar por un avivamiento, también tiene que estar nuestro corazón dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántos quieren paciencia? Lo mismo. Queremos paciencia, Señor, dame paciencia. Y lo que le estamos diciendo al Señor, dame más problemas. Entonces Dios está trabajando en el corazón de nosotros a través de cualquier situación que estemos viviendo. Así es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé entonces esa percepción espiritual para ver qué es lo que está sucediendo detrás de lo que los ojos naturales pueden ver. Amén. Capítulo 8 de Marcos es un capítulo precioso. Lo leí, lo estudié, lo leí. Me encanta. ¿Por qué? Porque empieza con algo interesante. Jesucristo en el capítulo 6 vimos que multiplicó los panes y los peces. 5,000 hombres, y hicimos la cuenta y no nos pudimos dar cuenta cuántas personas eran. 5,000 hombres. Muchas personas. Pero ahora encontramos con 4,000 personas que estaban por 3 días desde tierras muy lejanas siguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo dice, ¿cómo alimentamos a estos 4,000 que están ahora con nosotros? Tienen 3 días con nosotros, no los podemos dejar ir porque en el camino se van a desmayar, dice Jesucristo. Y es triste porque los discípulos en el capítulo 6 habían visto el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y dicen todavía, ¿y de dónde vamos a obtener pan para darle de comer? Hablando de no tener percepción espiritual, de no tener fe. Y a veces nosotros podemos actuar de la misma manera. Podemos criticarlos a los discípulos,
Pero cuántas veces Dios nos ha ayudado en situaciones y nos olvidamos cuando llega la siguiente prueba. Cuando Dios es fiel y es justo para hacer aún más de lo que le pedimos o nos imaginamos. Y se nos olvida decir que si Dios estuvo con nosotros antes, puede estar otra vez con nosotros, otra vez, y lo hará, y lo hará, y lo hará, como cantamos a veces. Lo hará una vez y lo hará otra vez. ¿Por qué? Porque Él es fiel, es justo. Y Dios nunca nos va a rechazar cuando venimos con humildad delante de Dios y presentamos nuestra petición, como dice la Biblia. Pero nos olvidamos, igual que los discípulos, de dónde nos ha sacado Dios, cuánto ha proveído Dios, de dónde Dios ha hecho cosas en nuestras vidas. Y podemos olvidarlo y olvidarlo y olvidarlo. Y es lo que estaba sucediendo. Los discípulos totalmente olvidaron lo que Jesucristo había hecho. Y Jesucristo vuelve a recordarles y les dice: ¿cuántos panes tenemos? ¿Cuántas veces te voy a decir que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cuántos panes tenemos? Dijeron: Jesucristo, buena noticia, ya no tenemos 5, tenemos 7 esta vez. No tienes que hacer un milagro tan grande. Y no son tanta gente como la otra vez. Tenían memoria, pero no tenían fe. Entonces vinieron, le dijeron 7 panes, y encontraron que después tenían también otros pececitos. El Señor hizo un milagro grande y ahora sobraron, tenían más hambre esta vez. Tenían 3 días con Jesús, ahora solo sobraron 7 canastos. Pero hay algo muy interesante, y eso no es teología, simplemente que es una observación que hice. Porque a veces cuando estudiamos, a veces miramos ciertas cosas que el Señor nos pone así de frente y nos preguntamos: ¿será cierto, Señor, lo que estoy viendo? ¿Es esa la manera de verlo? Y lo que les voy a decir no es teología, simplemente una observación. La Biblia dice que en el milagro de los 5,000 personas, hombres, dice que Jesucristo oró, dio gracias y le dio los panes a los discípulos. Mi manera de observarlo es que el pan se multiplicó mientras los discípulos iban a llevar el pan a las personas. Teológicamente muchos predicadores predican de la misma manera de yo, como lo veo yo, que el pan se multiplicó a través de las manos de los discípulos mientras iban repartiendo el pan. Pero esta vez Jesucristo siempre hacía los milagros de diferentes formas para que la gente no creyera que eso era algo que tenían que hacer siempre. Les dio el pan, oró la misma manera como oró al Padre, le dio gracias, lo bendijo y ahora dice: pongan el pan enfrente. No dijo vayan y repártanlo, sino que dijo: pongan el pan ahí enfrente para que todos vengan y recojan lo que van a comer. Y mientras el pan estaba enfrente, el pan se estaba multiplicando. Es increíble. Se me hizo muy curioso, primeramente a través de las manos de los siervos y ahora a través de las manos de las personas que estaban recibiendo ese pan. Observación, no teología, porque no lo explica claramente la Biblia, pero es lo que yo capto de eso. Y lo que sí estamos seguros es que Dios quiere hacer milagros a través de cada uno de nosotros, independientemente de que si éramos de los discípulos de Jesús o éramos uno de los que recibimos la bendición. Gloria a Dios por eso, pero Dios quiere siempre hacernos parte de los milagros que hace. Eso sí podemos verlo. Entonces Jesucristo acaba de multiplicar el pan y los peces por segunda vez. 4,000 personas fueron alimentadas, y eso no es el mismo milagro, como les digo, de los 5,000 hombres. Eso demuestra que multiplicar lo poco que tenemos es una costumbre de nuestro Señor. No es nada que de repente sucede, sino que Él multiplica lo poco que le entreguemos a Él. Señor, me has dado un talento y lo voy a poner en tus manos para que sea un gran talento. Gloria a Dios, es bíblico, pero tenemos que ponerlo en uso, tenemos que entregárselo a Dios. Y a veces venimos a la iglesia y miramos que a veces decimos: pues es que se mira que tienen suficientes voluntarios. Se mira que hay muchos ujieres, se miran que hay muchas personas afuera saludando, se mira que los cantantes que cantan mejor que yo, se mira que hay un músico ahí. ¿Y el talento que Dios ha puesto en su vida, qué? Siempre tratamos de decir menos de mí y más de los demás. Y Dios dice: ¿y el talento que te di, cuándo lo vas a poner en uso? Es que, Señor, ya tienen. No. ¿Cuándo vas a poner en uso el talento que te di? Eso es para alguien que está considerando servirle a Dios. Decía un predicador: el que no sirve, no sirve. Pero no lo digo yo. El Señor quiere que crezcamos sirviendo en la casa del Señor. Y ese es un privilegio
servir en la casa de Dios. Los levitas tenían antes ese gran privilegio, solamente ellos eran los que podían hacerlo. Dios, a través de Jesucristo, ahora nos da libre pase para que podamos servir a la casa de Dios. Y les voy a ser sincero, si queremos crecer, tenemos que servir. Es la manera que Dios nos va a ir ayudando a crecer y madurar espiritualmente. Tenemos que servir, iglesia. Entonces, esto demuestra que multiplicar, como les digo, no era algo inusual en Jesucristo y Él multiplicaba lo poco que le entregábamos. Una vez más vemos a Jesucristo mostrar su misericordia y compasión al ver a la gente que estaba hambrienta. Dijo, no, es que no los podemos enviar así, se nos van a desmayar. Y Jesucristo siempre pensaba en el bienestar de las personas. Luego, inmediatamente después del milagro, en el versículo 10, los fariseos vienen a Jesucristo, como siempre, ¿verdad? Buscando cómo provocarlo. Y vinieron esta vez no para decirle que los discípulos de él no se lavan las manos. Ahora vienen con otra cosa. Dice, danos una señal del cielo para creer en ti. Es increíble. No porque falte la evidencia, sino porque era la incredulidad de ellos. Constantemente estaban viendo los milagros que hacía Jesucristo. Acababa de multiplicar una vez más los panes y los peces, y aún así vinieron a Jesucristo. Es increíble la paciencia que le tenía el Señor a esta gente, porque lo acosaban constantemente. Por los 3 años de ministerio de Jesucristo era acosado. Se metían entre la multitud, donde quiera que andaban Jesucristo, la mitad eran ellos, para buscar una manera de hacerlo caer al Señor. Y ahora dice, muéstranos una señal para creer en ti. Entonces dice, Marcos dice que Jesús gimió en su espíritu. Y dice, revelando que el problema no era la falta de milagros, sino la dureza del corazón de ellos. Y ahora, con todo eso recién ocurrido, la multitud alimentada, líderes incrédulos y la evidencia clara del poder de Dios, llegamos al versículo 14 y sorprendentemente los discípulos están preocupados. ¿Saben por qué estaban preocupados los discípulos? Porque no había pan. Ahí es donde Jesús hace una pregunta para confrontar a sus propios discípulos. Y ahora vamos a llegar al punto número 1. Esa era la introducción. Vamos a hacer vigilia. Vamos a entrar al punto número 1 que dice, es posible ver y no entender. Marcos, vamos a empezar desde el versículo 14 al versículo 21. Así es que dice la palabra de Dios, y habían olvidado de traer pan, hablando de los discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿y cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Los discípulos estaban preocupados porque olvidaron traer pan con ellos en la barca. Y Jesucristo les dice, ¿de qué están hablando ustedes? Olvidaron de traer el pan. Después, preocupados, después de haber visto el milagro que Jesucristo había hecho 2 veces delante de ellos. Y Jesús les hace esta pregunta repetidamente, ¿aún no entendéis? Yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera dado una vergüenza que el Señor me haya dicho eso. Estoy delante del Creador, el que puede hacer todo de lo que podemos observar, el cielo, la tierra y todas las estrellas y todo lo que existe a través de su palabra. Y estoy preocupado porque no tengo pan. Yo le diría, Señor, yo tengo ganas de que me hagas todo un manjar de comida aquí en el barco. ¿Por qué no hacemos de todo? Porque podía hacerlo.
Pero ahora están entre ellos, no hay pan. Es triste, ¿verdad? Me hubiera dado vergüenza a mí. Y aquí aparece una frase clave. Tenéis endurecido vuestro corazón, les dice Jesús. O sea, se están comportando igual que los fariseos. Es preocupante eso. Jesús les está diciendo que se estaban volviendo duros por dentro, porque habían visto lo que Él hizo, pero no estaban entendiendo lo que significaba. Jesús les dice en el versículo 5, cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. En otras palabras, no se les peguen las dudas de las personas a su alrededor que terminan endureciendo el corazón en contra de Dios. Y esto es clave, porque dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, es cierto, nosotros no andamos literalmente entre los fariseos, pero podemos estar en medio de personas que tienen el corazón endurecido y esa levadura de ellos está pegando con nosotros. Porque tratan de desmentir las verdades bíblicas. Y si no lo creen, miren a todos los jóvenes que hay que estar orando por ellos. Nomás llegan a las escuelas y empiezan a enseñarle todo en contra de la Biblia. Y lo que antes creían deja de ser. ¿Por qué? Porque empiezan a ponerle la levadura poquito a poco, y terminan cambiando su manera de ser. Es lo que el enemigo hace. Es lo que estaba sucediendo con los discípulos. Estaban entre los fariseos, los que practicaban todas esas cosas vacías y estaban llegando al corazón de ellos también. Jesús usa algo que ellos pueden entender. Estaba hablando del pan, así es que usa la harina como para hacer un ejemplo de eso. Recordemos que usó la semilla para hablar cómo era el reino de Dios durante aquellas personas que podían entender porque sembraban. Usó la semilla para explicar cómo era el reino de Dios. También usó para llamar a los discípulos a que lo siguieran, sabiendo que estaban trabajando en la pesca. Le dijo, seguidme que los voy a hacer pescadores de hombres. Siempre usaba algo que relacionara para poder conectar con ellos, para poder enseñarles, para poder abrirles los ojos. Con la mujer samaritana en el pozo, hablando de agua, le dice, le ofreció agua viva que le saciara su sed para siempre. Estaba siempre hablando de lo que podía hacerles entender. Y ahora, encontrando a los discípulos hablando de pan, aprovechó para hablar sobre la harina. La levadura es un ingrediente pequeño que se pone en la masa del pan. Para los que conocen de panadería, yo no sé hacer pan. No se ve cuando empieza a trabajar la levadura, pero empieza a cambiar toda la masa. Eso está sucediendo. Los discípulos del Señor están metidos entre tantos fariseos que la levadura de los fariseos se les está pegando y se les está haciendo su corazón duro. Tengamos cuidado cuando andamos afuera y que no nos pegue la levadura del mundo a nosotros, porque nos empieza a cambiar. Empezamos a ser transformados, a ser influenciados por lo de afuera en vez de nosotros influenciar al mundo para Cristo. Tengamos mucho cuidado con eso. Jesús está diciendo algo muy práctico y cierto. Tengan cuidado con las ideas y actitudes que permitimos entrar en nuestro corazón, porque aunque sean cosas pequeñas, pueden cambiar la manera en que pensamos y en la manera en que vivimos. Los fariseos tenían religiosidad sin fe, costumbres, legalismo, prácticas vacías. Y habló de Herodes, que tenía el poder sin reverencia, que tenía el poder pero lo usaba para hacer el mal. Ambos representan la incredulidad desde ángulos distintos, porque muchas veces podemos ver las respuestas a nuestras oraciones, podemos escuchar enseñanza bíblica y podemos servir en la iglesia y hacer todo eso que hacemos y aún así vivir preocupados, como si Dios no fuera suficiente para suplir y cubrir cada una de nuestras necesidades. La fe no es solamente recordar lo que Dios hizo, es confiar en lo que Él puede hacer todavía en cada una de nuestras situaciones. Después de confrontar su falta de entendimiento, Marcos
nos presenta un milagro único y me encanta este milagro. Me encanta porque nos hace ver lo mismo que viene a ser la levadura en el pan, vuelve a suceder lo mismo en esta historia. Y sabiamente Dios lo usó para ponerlos juntos, para que lo podamos verlo desde diferente ángulo, pero que sea de una manera que podamos comprenderlo. Y me lleva al segundo punto que dice, la visión espiritual es progresiva. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 22 al 26 y dice así la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Versículo clave 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Yo no sé ustedes si captaron las razones por qué las cosas, cómo sucedieron. Primero, dice que llegó a Betsaida y le trajeron a un ciego. Cuando dicen le trajeron, el ciego en esos entonces, ser ciego era, no que sea nada bueno ahora, pero era más difícil. Un ciego dependía totalmente de la ayuda de los demás. Este milagro sucedió en Betsaida, que era una ciudad que, al igual que los discípulos y los fariseos, sus habitantes habían visto milagros del Señor, pero no respondían con fe a Jesucristo. Y ese es el único milagro donde Jesús sana en 2 etapas. Dice que en la primera el hombre le dice: veo los hombres como árboles que andan. Luego dice que Jesús le toca otra vez y el ciego ve claramente. Lo interesante aquí es el versículo 23, dice: le sacó fuera de la aldea. Le tomó de la mano. Yo no sé ustedes, pero me imagino que caminar en la aldea, para sacarlo de la aldea de Betsaida, tuvieron que caminar un buen rato. Y dice que le tomó de la mano. ¿Y qué iba haciendo Jesucristo? ¿Iba callado y el ciego callado también? Posiblemente Jesucristo le iba hablando fe a este ciego, creando suficiente fe para que recibiera el milagro. Y dice que lo sacó de la aldea. ¿Por qué? Porque la aldea en Betsaida era una ciudad que no tenía fe. Tenía que sacarlo de la atmósfera de incredulidad donde se había criado, para traerlo fuera donde la fe pudiera trabajar en la vida de este hombre. Y dice, cuando lo sacó de la aldea, le tocó los ojos, pero todavía la fe de este hombre no se había abierto al 100% para recibir su milagro. So, Jesucristo tuvo que volverlo a tocar para que este hombre recibiera la vista. Vivir en un entorno de no fe es contagioso. Es importante, por eso la importancia de estar en la iglesia con los hermanos, porque juntos nos apoyamos, juntos nos levantamos la fe. Dios le puede dar una palabra para mí que me va a ayudar a fortalecer mi fe. Dios me puede dar a mí una palabra para fortalecer la fe de usted. Juntos vamos a orar por cualquier situación que estemos pasando. Es bíblico que dice la Biblia que nos pongamos 2 de acuerdo para orar sobre lo mismo. Entonces, cuando estamos en un entorno de fe, nuestra fe se levanta. Dice, me encanta porque a veces venimos un poquito cargados, pero cuando salimos de la iglesia vamos restablecidos. Yo no sé si ustedes también lo experimentan de esa manera. Venimos a la iglesia un poquito cargados, como con poca esperanza sobre cualquier situación, pero cuando salimos después del servicio, vamos que hasta el enemigo se nos hace a un lado, porque lo vamos a hacer a un lado nosotros mismos. Quítate, no molestes.
porque nuestra fe se ha sido fortalecida, nos hemos levantado. Es como, quizás no está bien la ilustración, pero me acuerdo nomás de las caricaturas de Popeye. ¿Cuántos los vieron las caricaturas de Popeye? Que ya Popeye estaba ya por morirse y alguien, no sé cómo le tiraba la lata de las espinacas y de repente se hacía y ya los problemas ya los eliminaba fácil. Venir a la iglesia viene a ser similar. Venimos ya en las últimas y el Señor nos da nuestra espinaca espiritual y salimos llenos y fuertes. Ahora decimos que vengan los problemas, que vengan, porque ahora estoy con Jesucristo a mi lado y dice la palabra de Dios, si Él está a mi lado, ¿quién contra mí? Porque lo dice la palabra. Pero si nos quedamos, me siento cargado, no sé cómo le voy a hacer con esta situación, mejor me quedo en la casa con las cobijas y pues sí, el enemigo es lo que quiere de nosotros. Que nos apartemos, que nos alejemos, que nos dejemos vencer y el enemigo hace fiesta con nosotros. Y tenemos que entonces tener ese cuidado de decir, aunque no tenga los ánimos, no me quiero ni bañar, ni peinar, ni lavarme el pelo, ni nada, pero yo voy a ir a la iglesia, véngase en pijamas. Le prometo que no lo voy a juzgar. Véngase en pijamas y vamos a alabar al Señor y créame que cuando salga de aquí su fe va a ser restablecida y ahora sí, cuando llegue a la casa, ahora sí se pone su mejor vestido. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor, sacar a este ciego de su entorno de falto de fe para poder hacer el milagro. Es el único milagro que Jesucristo tuvo que sanó haciendo 2 etapas para que recibiera su total milagro. Y esto es simbólico, los discípulos estaban viendo, pero aún no creían claramente lo que podía hacer el Señor. Y eso Jesucristo le permitió a los discípulos que vieran lo que Jesucristo les estaba diciendo. No tienen percepción espiritual. La visión espiritual también se desarrolla gradualmente. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día que es perfecto. ¿Pero qué? Dios no siempre nos da la claridad total instantáneamente, pero sí nos da una luz progresiva a quienes permanecen cerca de Él. Yo permanezco cerca de Jesús y me va dando una percepción espiritual más clara de lo que Él está haciendo. Pero la clave, tengo que estar cerca de Jesús. No puedo tener claridad si estoy lejos de Él. Tal vez hoy digas, no tengo claridad para ver el futuro de mis hijos, de mi familia, de mi trabajo, mi carrera, mis planes, mis metas se son incumplidas. No tengo una visión clara. Acércate a Jesús. Él te va a dar claridad y te va a dar dirección para saber cuál es el siguiente paso. Tienes una decisión importante donde necesitas tomar un camino. Acércate a Jesús. La paz de Dios va a caer sobre tu corazón. A través de tu corazón Él te va a decir cuál es el camino que debes de tomar. Pero necesitas ponerlo en las manos de Dios. Permanece cerca de Jesús y la claridad va a venir y se va a acercar poco a poco. Ahora llegamos al centro del capítulo 8 y la pregunta que nos confronta como discípulos de Jesús es esta. Y eso es muy importante. Y nos lleva al punto número 3 y último. Dice, seguir a Jesús tiene un costo. ¿Y cuántos lo creen? Seguir a Jesús tiene un costo. Versículo 27 al 38 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Cesarea, y en el camino le preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Aquí viene la pregunta que nos hace a nosotros. Versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es interesante. El mismo que acababa de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres esto. Y Jesucristo, con todo su corazón, empieza a abrirle toda la información y le dice, no le digan esto a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Y le dice, esto va a suceder. El Hijo del Hombre va a sufrir y va a morir, pero al tercer día va a ser muerto. Eso es una información increíble que Jesucristo está abriendo su corazón a Pedro y a sus discípulos. Pedro se lo lleva aparte a Jesús y lo empieza a regañar. Pedro empieza a regañar a Jesús. ¿Cómo es posible? Tú, el Cristo bajado del cielo, el Hijo de Dios, no puedes hacer esto. Versículo 33. Pero él, Jesucristo, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndote, quítate delante de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? Estaba siendo usado por Satanás, porque el plan de Dios estaba que lo iba a hacer. Pero Pedro, a pesar de que ni carne ni sangre le había revelado que él era el Jesucristo, el Cristo, ahora estaba en un instante sirviéndole de piedra de tropiezo a la profecía de lo que Jesucristo vino a hacer. Por eso Jesucristo le habló no a Pedro, sino al que había puesto ese pensamiento en Pedro para querer hacerlo pensar que no era correcto lo que iba a suceder. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. Es cosa increíble lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero la pregunta importante es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Las respuestas fueron varias. Los discípulos dijeron Juan el Bautista, Elías, un profeta, pero luego nos confronta directamente con la misma pregunta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo. Wow, Pedro. Teológicamente era correcto, pero inmediatamente después Jesús habla de sufrimiento y muerte, pero Pedro le reprende. Pedro no simplemente expresó su confusión ante lo que estaba escuchando. Pedro está corrigiendo a Jesús. En términos simples, Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, eso no puede pasarte. Ese no es el plan. Yo dejé todo, una familia, yo dejé a mi esposa, dejé todo. Este no es el final de este plan. No es posible, Señor. ¿Qué van a decir? ¿Que seguimos a un perdedor? ¿A alguien que terminaron matándolo, avergonzándolo? Un Mesías venido del cielo no sufre, es poderoso. Y nosotros venimos a seguir a un perdedor, a alguien que va a sufrir. La piedra de tropiezo, la piedra angular, donde toda la fe se iba a firmar, según Pedro, no era correcto que sufriera todo. Jesucristo hace una gran declaración y le dice,
niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. A veces pensamos que el caminar con el Señor tiene que ser algo de flores, de fama, donde todo es precioso, cuando el Señor dice no. Seguir a Jesús tiene un precio. Muchas veces un precio que muchos no queremos pagar. Muchos han tropezado de la misma manera que Pedro tropezó. Toda una nación ha tropezado con ese mismo pensar. El Mesías no debe sufrir. El Mesías debe ser poderoso. El Mesías debe de venir y lo va a hacer. El Mesías lo va a hacer. Pero un día, ese día no ha llegado, cuando venga un caballo blanco y va a poner a todas las naciones en orden. Pero el día de hoy, la puerta de la gracia de Dios está extendida y está abierta a todo aquel que quiera venir y recibir la salvación a través de Jesucristo. Negarse a sí mismo implica renunciar al autocontrol. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Cuando Jesucristo dice, no, niégate a ti mismo. A querer controlar tu vida, para que entregársela a Dios, para que sea el plan de Dios y no el nuestro. Rendir su voluntad a otro es tan difícil, pero tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios y poner prioridad al reino de Dios sobre las comodidades de este mundo. Todos queremos tener una buena vida, pero cuando hablamos que somos creados para vivir una vida eternamente, lo poco que vivimos aquí en la tierra en realidad prácticamente no es nada comparado a una eternidad. Pero muchas veces nos enfocamos en vivir cómodamente aquí en la tierra y nos olvidamos que tenemos que vivir con un ojo puesto aquí en los poquitos años que estamos aquí en la tierra y el otro ojo puesto en la eternidad que nos espera. Seguir a Jesucristo no solamente es creer en Él. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, sino reorganizar nuestra vida alrededor de Cristo y obedecerle. Eso implica diariamente venir a Él y decir, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Hacer sacrificios conscientes que sabemos porque tenemos una visión espiritual de lo que Dios está haciendo y poner una confianza radical. No es lo más popular, pero les prometo que es transformador. Marcos 8 nos muestra un proceso de ver milagros a comprender, de tener una visión borrosa a obtener claridad en el Señor y de confesión verbal a un compromiso real. La pregunta final de Jesucristo es muy personal para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Acaso Jesucristo es Rey? Es el Rey de tu vida. Es el Señor de tu vida. Y aún más personal, ¿estás dispuesto a seguirlo aunque te cueste todo? Dios no quiere nada a medias. O lo damos todo o no damos nada. Jesucristo dijo, al tibio lo vomitaré de mi boca. Preferiría que fueras frío, pero por lo tanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo dijo el Señor. ¿Qué hacemos con la enseñanza, con lo que Dios nos habla? Es clave y es fundamental para cada discípulo de Jesús. Cada uno de nosotros somos discípulos del Señor. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos habla? Eso es clave. Les voy a pedir por favor que inclinemos nuestros rostros. Voy a cerrar con esta pregunta a todos. Si están aquí el día de hoy, es porque el Señor los trajo. Puso el deseo y la habilidad para que pudieran estar aquí y escucharme esta mañana. Ahora la pregunta es, ¿quién dices que soy? Dice Jesús. Tal vez has escuchado la palabra de Dios muchas veces, pero nunca has entregado tu corazón verdaderamente
Quizás has sido endurecido por los entornos donde te has rodeado por mucho tiempo. Las dudas en tu corazón te han apartado de Dios. Quizás la comodidad de este mundo, como dice la palabra, no ha permitido que te acerques a Dios y decirle: Señor, aquí está todo de mí. Mi pregunta es, si estás escuchando a Jesucristo pedirte abrir tu corazón, ¿lo abrirás hoy? Quizás en un tiempo caminaste con Dios, te gozaste en el primer amor de Dios, pero ahora te sientes lejos de Dios. Y Dios te dice: es hora de que regreses a casa. Hijo pródigo, te amo. No estoy enojado contigo, simplemente necesito que abras tu corazón. Pero si nunca has abierto tu corazón a Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. Todos lo hemos hecho y para mí sería un honor orar contigo. Abrir tu corazón a Jesús sería lo mejor que puedas hacer en tu vida, te lo prometo. Con todo rostro inclinado, esta pregunta es personal, pero puede tener repercusiones eternas para tu vida. Si quieres abrir tu corazón y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, levanta tu mano a la cuenta de 3. Quiero orar por ti. 1, 2, 3. Levanta tu mano. Veo sus manos aquí. Gracias. Veo su mano allá. Gracias. Alguien más que quiera hacerlo. Voy a orar por ustedes. Gracias, Padre Santo, por esas manos que se levantaron. Veo sus manos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, estás moviendo, tocando vidas, ministrando a cada corazón en este momento. Pueden bajarlas. Gracias, Señor, por estas manos que fueron levantadas, por esos corazones que han sido abiertos. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, que continúas abriendo la puerta para que todos tengamos un encuentro único y personal con Jesucristo. Les voy a dar las palabras y todos vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias por enviar a tu Hijo para venir a esta tierra, nacido de una virgen, y vivir una vida sin pecado, para llevar el castigo de mis pecados a un madero. Jesús, gracias por entregar tu vida para que yo recibiera vida. Gracias que por tu sangre derramada yo recibo el perdón de mis pecados. Gracias que al morir me diste vida y juntamente contigo al tercer día resucitaste y juntamente contigo yo también resucité. En este momento, Jesús, yo abro mi corazón a ti. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te declaro el Rey y Señor de mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. Gracias por hacerme una nueva criatura. Y en tu nombre oro. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.